Buenos días a todos. Empezamos la semana muy temprano por la mañana con una nueva edición de nuestro Conversando con Europa. Como sabéis, nuestros conversando son encuentros virtuales en los que un eurodiputado o una eurodiputada expone alguna de las prioridades en las que está trabajando en el contexto de su mandato en el Parlamento Europeo. Y hoy tenemos el honor de contar con el eurodiputado Nacho Sánchez Amor. Nacho, gracias por estar con nosotros hoy. A vosotros. A los asistentes, gracias Nacho. A los asistentes os invito a participar. Si hacéis alguna pregunta, la leeré a través del chat y se la formularé a Nacho de vuestra parte. O si lo preferís y si os cabe una duda después del evento, también podéis escribir directamente al email del eurodiputado que os facilitaremos a continuación, también en el chat. Para quienes no conozcáis toda su trayectoria, Nacho es desde 2019 eurodiputado del Grupo Socialista del Parlamento Europeo y dedica su trabajo al área de exteriores y derechos humanos. Nacho, tú eres licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y durante tu vida política has pasado por diferentes cargos a nivel provincial y autonómico hasta llegar al Parlamento Europeo. Y fuiste también miembro del Comité de las Regiones durante 12 años y actualmente entre tus principales responsabilidades se encuentran las funciones de ponente permanente del Parlamento Europeo para Turquía y eres coordinador de derechos humanos del grupo de los socialistas y demócratas y, por supuesto, formas parte del Comité de Asuntos Exteriores. Y una cosa que yo recuerdo muy bien, en septiembre del pasado año estuviste presentando en nuestra oficina, en nuestra sede, un informe, el informe hacia una verdadera diplomacia europea, un evento en el que Josep Borrell, el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, dio las palabras de bienvenida. Y hoy estamos encantados de recibirte de nuevo para que nos cuentes los últimos avances en este tema. Y claro, con la situación geopolítica tan compleja y complicada en este momento, seguro que van a surgir muchos temas más. Adelante, Nacho, te cedo la palabra para una pequeña introducción. Gracias, Jorgen, gracias amigos por el interés en escucharme. Como decía Jorgen, estoy en el área de derechos humanos aquí en el Parlamento Europeo después de haber tenido muchas responsabilidades de ese tipo en ese área en el Congreso de los Diputados, en la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, en el Consejo de Europa, bueno, muchos años dedicado a esto. Y mi agenda en el Parlamento Europeo, que es de lo que mejor puedo hablar, tiene que ver con una circunstancia muy habitual en los parlamentos, en las comisiones de exteriores de los parlamentos en general. Saltamos de una crisis a otra y hay muy poco tiempo para reflexionar sobre los instrumentos de la política exterior. Con una diferencia en contra de la Unión Europea, las diplomacias, los mecanismos de la política exterior de los países miembros, algunos tienen siglos de experiencia y de existencia, están perfectamente afinados, están alineados con todas las fórmulas multilaterales del mundo. Y sin embargo, en el Parlamento Europeo y en la Unión Europea en general es diferente. La política exterior europea ha nacido un poco a codazos entre las políticas exteriores de los países miembros, que nunca se han desapoderado, lógicamente, de esas funciones tan connaturales a la soberanía, y por tanto hay una limitación constitucional. A la política exterior europea hay que hacerla en coordinación o tratando de encontrar posiciones mínimas con los Estados, y además hay que hacerlo partiendo de una experiencia que no es tan larga como la de los Estados miembros. Por tanto, yo lo que pensé desde el principio, porque el Parlamento Europeo te permite crear tu propia agenda, esa es una gran ventaja de esta institución, era dedicar un gran esfuerzo, aparte, por supuesto, de que hay que atender la actualidad, dedicar mi esfuerzo a un examen de los instrumentos de nuestra política exterior. Es decir, cuando decimos que somos o queremos ser un actor global,
¿Tenemos los instrumentos para hacerlo? ¿Esto es un simple wishful thinking? ¿Esto es un deseo que hay que tiene que encontrar realidad? ¿O no? Y ese ha sido mi objetivo en buena parte de la legislatura, además de dedicarme a Turquía, que no lo ha mencionado Jorgen, porque yo soy el ponente permanente sobre Turquía, que me lleva más o menos la mitad de mi tiempo diario en el Parlamento. La idea, por tanto, es examinar las caras y los instrumentos de nuestra política exterior. Respecto de las caras, hay un marco legal muy confuso, no están claras las funciones o la distribución de funciones exteriores entre el presidente del Consejo, la presidenta de la Comisión y el alto representante. Eso en los tratados no está claro. Y si a eso le unimos una cierta hiperactividad exterior del presidente del Consejo y de la presidenta de la Comisión, nos encontramos en situaciones poco adecuadas para asentar la idea de que somos un actor global. Hay una cierta competencia un poco infantil entre los dos presidentes de las instituciones por aparecer en las fotos, por aparecer con los interlocutores, por ser la cara de Europa ante el mundo, y eso está creando algunas dificultades prácticas. De tal manera que teniendo un marco legal ya borroso, si a eso le unimos esa cierta hiperactividad, yo creo que hay que arreglar muchas cosas en los tratados y en la práctica. Yo creo que una buena práctica institucional también ayudaría mucho. Mi consejo para la presidenta de la Comisión y el presidente del Consejo es que dejen trabajar a Borrell. Borrell no tiene una gran preocupación sobre la altura de su silla. Borrell no tiene ninguna preocupación sobre, todos conocemos su forma de trabajar, sobre los aspectos protocolarios o de imagen. Él es un político en el final fértil de su carrera y, por tanto, no tiene una agenda personal, tiene la agenda de la Unión Europea. Hay, además, en esta petición que yo he hecho públicamente de que se deje trabajar a Borrell y no se pretenda aparecer más de la cuenta en la política exterior de la Unión Europea, un interés ideológico que no oculto. Para que quede muy claro, Borrell no es el ministro de Exteriores de la presidenta de la Comisión seleccionado por ella. Borrell fue seleccionado en el verano del 19 por los líderes de la Unión Europea en el mismo nivel que Michel y que von der Leyen. Todos los periódicos del mundo aparecieron las tres fotos al mismo tiempo. Este era el reparto político entre las familias políticas de Europa. Una conservadora, un liberal y un socialista. Y por tanto los socialistas tenemos, por ese motivo también, la obligación de defender el estatus del alto representante, que era nuestra carta en esa baraja que se presentó al mundo en el año 19 y que creo que a estas alturas tiene poco que demostrar respecto de su compromiso y su capacidad para, seguramente en algunos casos, para ser molesto, y yo creo que merece todo el apoyo de todas las instituciones. Por lo tanto, hay que clarificar las caras. En mi opinión, hay demasiadas caras y demasiados egos en la política exterior, de tal manera que aunque Kissinger ya no tenga que llamar a 27 teléfonos, quizá 3 siguen siendo demasiados teléfonos. Hemos mejorado, pero hay que afinar todavía eso. Y luego otros instrumentos, aparte de las caras que representan la política exterior, los instrumentos que yo creo que necesita la Unión Europea para ser un actor global. Hay uno que está perfectamente experimentado y es nuestro comercio. Nuestros acuerdos comerciales son acuerdos que modulan las relaciones con los socios exteriores de la Unión Europea y que muchas veces influyen en las decisiones de estos socios. Todo el mundo quiere vender a un mercado de 500 millones de consumidores con una altísima renta en términos proporcionales. Y ese es un instrumento que nosotros utilizamos y hemos utilizado para fines políticos, por ejemplo, para fines de derechos humanos y otros, porque esa capacidad nuestra para utilizar el comercio como un elemento importante de nuestra política exterior, yo creo que hay que seguir manteniéndolo. Nuestra política de desarrollo, de cooperación al desarrollo, es una política muy importante, no es una política solo angelical, hay intereses en nuestra política de cooperación. Una cosa es la política humanitaria y el hecho de que cuando hay una situación humanitaria no se pregunta por condiciones políticas, lo hemos visto en Afganistán cuando ha habido que dar ayuda humanitaria, pero cuando se trata de cooperar ya hay que plantearse con qué se coopera, bajo qué términos y con qué principios compartidos se coopera. Hay otra
instrumento relativamente nuevo en la política exterior en general y en la política de la Unión Europea, que es las sanciones. Hemos pasado de unas relaciones internacionales ordenadas mediante un complejo sistema de tratados a unas relaciones internacionales quizá más desordenadas, que son dirigidas por un complejo sistema de sanciones cruzadas, lo cual seguramente no es lo más gratificante del mundo, pero hay que ser conscientes de que en algunos momentos son necesarias y, por tanto, sanciones comerciales y sanciones de derechos humanos forman parte del toolkit, de la caja de herramientas de la Unión Europea. ¿A qué 4 ámbitos yo me he dedicado en este tiempo en el Parlamento Europeo en relación con los instrumentos de la política exterior? El primero es, hay que tener una diplomacia propia. La idea de la escuela diplomática, que va muy bien, que está poniéndose en marcha con la ayuda de la Escuela de Brujas, de Federica Mogherini, es solo una pieza de una idea más ambiciosa. La idea es, tenemos que tener nuestra propia diplomacia, autónoma, desenganchada ya de la diplomacia de los Estados miembros, porque hasta ahora la diplomacia europea se ha alimentado con 2 tipos de perfiles: altos funcionarios de las instituciones europeas o préstamos de diplomáticos nacionales. La mezcla de estos 2 perfiles no ha funcionado demasiado mal. Los diplomáticos traen unas capacidades generales, un conocimiento general de la diplomacia, y los altos funcionarios son por lo general especializados. Eso ha funcionado razonablemente bien. Lo que es un problema grave en nuestra diplomacia es el carácter temporal de los préstamos de los diplomáticos. Diplomáticos que vienen por 4 años, por 8 años y vuelven. Lo primero, por su formación. Ellos están formados en escuelas nacionales y formados con un formato mental nacionalista y a veces basado en la suspicacia de los vecinos, como ha sido tradicionalmente la diplomacia. Por tanto, ese ya es un formato mental en el que todo el mundo viene educado. Luego, en la práctica se ha revelado que el hecho de que los embajadores, generalmente, o altos diplomáticos, vengan de las diplomacias nacionales, tiene algunos efectos. En primer lugar, una cierta inercia. Inevitablemente su forma de ver el mundo sigue siendo la de su diplomacia nacional durante mucho tiempo. Y cuando ya van a volver a los ministerios, y el encaje a veces no es fácil cuando se vuelve de la Unión Europea a los ministerios, inevitablemente están pendientes de complacer al ministerio del que van a depender. Es decir, vuelven de la Unión Europea y tienen que volver a pedir un destino. Y por tanto hay una tentación, en algunos casos una constatación, de que en la última parte de su mandato los diplomáticos están demasiado pendientes de la lógica de su ministerio y menos de la lógica del Parlamento Europeo. Por eso mi idea era, hagamos una escuela diplomática que forme a los diplomáticos desde cero. Es decir, nosotros reclutaremos universitarios, los formaremos para que sean desde el principio diplomáticos de la Unión Europea. Esa es la idea esencial del proyecto piloto que yo lancé hace 3 años y que ha contado con 2 millones de euros que está ejecutando el Servicio Exterior. De todas maneras, el modelo del Servicio Exterior, el modelo que se ha podido poner en práctica en tan poco tiempo, no es mi modelo más ambicioso. Reclutar universitarios para hacer diplomáticos europeos es un modelo en el que traemos jóvenes diplomáticos que ya son diplomáticos en los países miembros para que se formen, se especialicen, no con un pequeño curso de una semana, sino durante 7 o 8 meses en Bruselas. Y es que hay un problema que es, ¿y luego qué puestos les ofrecemos a estos diplomáticos? Han venido, se han formado, ya son especialistas, pero no hay un sistema de acceso a la diplomacia europea diferente del que existe para otras funciones, altas funciones en la Unión Europea, y por tanto no hay plazas reservadas de diplomáticos para los que se formen en la escuela diplomática. Ese es un problema que EAS tiene que resolver. Pero quiero que quede claro que la idea central no es la escuela diplomática. La escuela diplomática es una pieza dentro de un análisis más ambicioso al que se refería Jürgen, que se presentó en el Parlamento Europeo el año pasado, un análisis más ambicioso sobre cómo desengancharnos realmente de las diplomacias nacionales y crear nuestra propia diplomacia, formándola desde luego con ese sistema, pero también creando unas lógicas nuevas. Yo siempre me pregunto por qué siendo tan diferente la entidad política a la que representamos, ¿por qué las embajadas de la Unión Europea tienen que parecerse a las embajadas nacionales? No podemos pensar en un modelo de embajada distinto del que tienen las embajadas nacionales. Ese tipo de reflexión es el que yo he pretendido que se haga en la Unión Europea. Otro elemento con el trabajo es los servicios de inteligencia y la capacidad de tener inteligencia
por parte especialmente de EAS. Yo hablo siempre de crisis exteriores. Yo conozco la cooperación de los servicios de inteligencia nacionales en materia de seguridad interior de la Unión Europea. Esa es una competencia nacional. La seguridad nacional es una competencia nacional, no es una competencia europea. Yo solo hablo de crisis exteriores. Y mi tesis es que la Unión Europea, el servicio exterior de la Unión Europea, tiene que saber tanto como el país que más sepa sobre esa crisis. De tal manera que hay que crear un flujo automático de información válida para la Unión Europea por parte de los servicios de información de los países miembros, siempre, repito, en crisis exterior. Yo nunca hablo de un pool de información. Yo no quiero pedirle a Alemania que comparta con otros 26 gobiernos lo que le ha costado seguramente mucho conseguir, con riesgos políticos, con costes financieros, con la inseguridad que es connatural este mundo de la inteligencia, pero sí quiero que lo comparta con Bruselas. Si luego hay que hacer un pool, los gobiernos sabrán. Pero Bruselas tiene que saber tanto como el país que más sepa sobre esa crisis y, por tanto, hay que provocar una cierta generosidad de los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia tienen una preocupación que es razonable y son los protocolos de seguridad de la Unión Europea. Ellos manejan protocolos muy estrictos y quieren estar seguros de que la información que van a dar o están dando a Bruselas se maneja con la misma seguridad con la que se manejan los sistemas nacionales. Pero yo también digo una cosa. Si los servicios de información no ofrecen información en tiempo real válida para la toma de decisiones de la Unión Europea, inevitablemente la Unión Europea tendrá que plantearse crear su propio servicio de inteligencia. Lo que ahora tenemos se llama el INCEL, es un servicio de análisis de fuentes abiertas y análisis de la información que nos dan los sistemas nacionales. Yo creo que funciona muy bien como servicio de análisis. Lo que no tiene la Unión Europea son agentes en el campo. Nosotros no tenemos espías y, por tanto, necesitamos que esas funciones que sí tienen los servicios nacionales se ofrezcan a la Unión Europea. Esa es la lógica que yo pretendo imponer aquí con esa idea esencial. Si no hay un flujo útil de inteligencia de los servicios nacionales a la Unión Europea, inevitablemente la Unión Europea tendrá que plantearse crear sus servicios de inteligencia. Por lo tanto, tenerlo o no dependerá de su generosidad. Otro asunto es la diplomacia cultural. Ahora se llaman relaciones culturales internacionales. Bueno, yo sigo llamándolo diplomacia cultural. Los estados tienen enormes aparatos de diplomacia cultural. Pensad en el Instituto Goethe, en el Cervantes, en el Camões, en Alliance Française, todo ese tipo de grandes portaaviones nacionales de diplomacia cultural. ¿Y la Unión Europea qué tiene? ¿Cuál es nuestra cara en los países terceros? ¿Cuál es nuestra imagen? ¿Cuál es nuestro logo? Falta crear una diplomacia cultural de la Unión Europea propia, no un patchwork de lo que hagan el Cervantes y el Camões y la Alianza Francesa y todos los institutos nacionales. No, uno propio, de tal manera que ayudemos a crear también una identidad europea fuera de Europa. Y eso sea reconocible, como son ya estas grandes instituciones. Ahí hay una estrategia de diplomacia cultural de EAS que está muy bien diseñada. Yo creo que falta un poco la visión de una cierta presencia, de una cierta identidad. Yo creo que las políticas culturales están bien diseñadas, la idea de que no se trata de exhibir nuestra cultura, sino de coproducir cultura por los terceros países. Yo creo que eso está bien. Falta un poco la cara. ¿Cuál es nuestra cara en el exterior? Lo mismo que la tienen los Estados miembros. Y una cuarta en la que estoy trabajando muy duramente últimamente es nuestra posición en el mundo multinacional, multilateral. Todo el multilateralismo está muy dañado. Yo creo que no solo a partir de Trump. Ya estaba dañado, es verdad que Trump ha supuesto problemas muy graves de erosión para el sistema multilateral mundial, pero yo creo que ya estaba dañado. La cuestión es, hay en la arena internacional nuevos actores y el multilateralismo heredado de la Segunda Guerra Mundial es un multilateralismo de estados, solo pensado para el formato estatal. Y por tanto, el multilateralismo tiene que ponerse al día. Hay actores diferentes en el mundo. El más evidente, el más sólido es la Unión Europea. No es un estado, pero es un actor global. La Unión Africana podría serlo en pocos años,
si hay voluntad política y puede haber otros actores regionales. Y por tanto, lo que yo reclamo es, vamos a ver cómo la Unión Europea tiene una silla en el Consejo de Seguridad. Cómo actúa en conjunto en la ONU, en la Asamblea General también, pero vamos a ver cómo podemos ayudar a la ONU a que se adapte al mundo de ahora. Esto no es un problema de la Unión Europea. La Unión Europea va a ser lo que pueda ser, por independencia de que tenga o no tenga una silla propia en el Consejo de Seguridad. Esto es un problema para Naciones Unidas. O Naciones Unidas se adapta a un mundo en el que ya hay otros actores, o es un problema para Naciones Unidas. Por tanto, mi planteamiento en relación con la presencia de la Unión Europea en el Consejo de Seguridad es muy sencillo y muy provocador. Yo no quiero enredarme en la reforma de Naciones Unidas ni en la reforma del Consejo de Seguridad, eso va a llevar muchos años. Mi pregunta es mucho más concreta. ¿Cómo se pasa de una silla francesa a una silla de la Unión Europea en 10 o 12 años? Práctico. Desde luego habrá muchas cosas que solucionar en la regulación, pero en la práctica hay margen para hacer muchas cosas. Y de hecho, Italia lo planteó hace ya muchos años. Y por tanto, como ya solo hay una silla en el Consejo de Seguridad de un país de la Unión Europea, una vez que salió Gran Bretaña, la idea es cómo convertimos una silla francesa con el tiempo, con un proceso tranquilo, con un proceso que no inquiete a Francia ni en su opinión pública, cómo convertimos la silla francesa en una silla de la Unión Europea. Algo que solamente lanzado ya a la arena política nos permitirá evaluar la sinceridad de tantísimo discurso grandilocuente sobre la Unión Europea como los que se lanzan desde París. Esto será una prueba del 9 de si esos discursos son realmente sinceros o no. Y esos son algunos de los asuntos en los que estoy trabajando. Estoy encantado de discutir de ello o de cualquier otra cosa con vosotros, pero quería poneros al tanto de lo que estoy trabajando, porque creo que son dosieres que tienen un cierto interés. Además, trabajo en todas las crisis que os podéis imaginar. Yo soy especialista en el mundo soviético y en el mundo post-soviético o ex-soviético y en Turquía. Yo no soy especialista en Iberoamérica y tampoco soy especialista en África. Por supuesto, inevitablemente, conozco situaciones y circunstancias y políticas y países por los que he trabajado, pero esas son mis especialidades y, por supuesto, Turquía. Así que estoy a vuestra disposición para lo que queráis comentar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nacho. Esto ha sido muy, muy interesante, además muy estructurado con tus 4 pilares de tu trabajo. Quizás empezamos con una pregunta que nos ha mandado, ahora lo estoy buscando aquí, sí, de Nelson Hurtado, que pregunta cuál es el impacto de la guerra de Ucrania a la diplomacia europea. Y quizás puedo añadir, ¿esto ha agilizado un poco la formación de una diplomacia europea? Porque yo veo 2 imágenes, ¿no? Josep Borrell está mucho en los medios hablando de la guerra y de las sanciones, pero también vemos estas imágenes con el presidente Macron en esa mesa muy larga con Putin, antes todavía de la guerra, y todos los líderes también quieren hacerse la foto con Zelensky. Yo veo un poco estas 2 tendencias. ¿Cómo lo ves tú? ¿Estamos más cerca o más lejos de una diplomacia europea? No se te escucha ahora, Nacho. Es que Sí. lo tenía quitado. Yo creo que una situación de crisis es, lo hemos dicho muchas veces, y es un tópico, pero me temo que sigue siendo cierto. La Unión Europea crece en las crisis. Nos pasó con la crisis de 2008, nos pasó con la crisis del COVID y nos está pasando ahora. Inevitablemente una guerra a las puertas de la Unión Europea podría haber provocado una cierta desbandada nacional y no lo ha hecho, de tal manera que hasta ahora las posiciones generales, con una notable excepción como Hungría, son posiciones mantenidas por todos y, por tanto, desde el punto de vista digamos, de la política profunda, no parece haber dificultades. Ahora, ¿eso ha significado un gran empujón para la diplomacia europea? Para la diplomacia de la Unión Europea, sí, en la figura de Borrell, no como maquinaria, no lo veo como maquinaria, digamos, diplomática. Inevitablemente este sigue siendo un mundo en el que las decisiones, por ejemplo,
de entregar armas son decisiones nacionales. Es verdad que nosotros la facility la hemos puesto a disposición, hemos gastado mucho dinero y esas son decisiones que se han tomado en el Consejo, pero muchas decisiones trascendentes, como los Leopard, como el tema de los cazas, tienen que ser y son todavía decisiones nacionales. Por tanto, yo creo que desde el punto de vista de reforzar la idea de que somos un actor global y reforzar la idea de que necesitamos una política exterior más sólida, con mejores instrumentos, sí, creo que sí. Que directamente haya conseguido en este momento un reforzamiento del aparato diplomático, yo creo que no, salvo en la figura de Borrell, que inevitablemente es más fácil hacer una rueda de prensa que hacer 27, ¿verdad? Entonces, inevitablemente Borrell se ha convertido en la cara de las decisiones de la Unión Europea, que son muy trascendentes, y Blinken pues ya tiene un teléfono al que llamar para comentar todas estas cosas. Otro elemento es la siempre dudosa, débil, no muy asertiva afirmación de que necesitamos avanzar en materia de defensa. Hoy parece más cerca que nunca. No se pone en cuestión la OTAN, yo creo que eso está conseguido, que no se pone en cuestión, pero reforzar nuestras capacidades militares como Unión Europea dentro y fuera de la OTAN en este momento está mucho más en la agenda y mucho más, digamos, admitido, yo creo, en los opinadores, en los decisores y en la opinión pública. Desgraciadamente ha hecho falta una guerra para que nos diéramos cuenta de algunas debilidades de nuestro sistema, pero bendito sea, alguna buena cosa podía haber salido de esta criminal agresión de Putin contra un país vecino. Y una de ellas es un reforzamiento de nuestra sensación de necesitar nuevos instrumentos. Y también yo creo una cierta reafirmación de los valores del derecho y del derecho internacional y de un marco internacional diseñado para evitar este tipo de conflictos. Y por tanto, con mecanismos también para castigar este tipo de actitudes. He visto en España estos días manifestaciones que me parece que hay que medir bien cuál es el mensaje. Me preocupa que el mensaje sea solo por la paz o contra la guerra, cuando, en mi opinión, lo que hay que ver es contra la agresión. Esto no ha sido una guerra que se ha ido escalando en un conflicto que ha sido imposible parar. Esto ha sido una invasión premeditada y preventiva de un país con una capacidad militar enorme sobre un vecino relativamente desarmado, sin ninguna justificación. No podemos admitir la guerra preventiva y la guerra de agresión porque en el futuro algún país podría tomar una decisión que otro país pudiera considerar delicada. Esa no ha sido la forma de conducir las relaciones internacionales desde finales de la Guerra Mundial y nosotros tenemos que volver a decir que necesitamos volver a un sistema internacional más seguro. Cuando a veces promovemos la democracia en el mundo, no lo hacemos por motivos angelicales, no lo hacemos solo porque pensemos que realmente la democracia es el sistema en el que todas las personas pueden desarrollar mejor su proyecto de vida. Promovemos democracia porque porque un mundo de democracias es un mundo más seguro, más previsible, porque las democracias tienen check and balances funcionales, mientras que los sistemas autoritarios no los tienen. Y toda la inestabilidad del mundo en los últimos tiempos viene de autócratas imbuidos de ideologías imperialistas o nacionalistas o populistas y que se saltan todos los límites de lo que hasta ahora había sido digamos, un mundo internacional más ordenado. Estados Unidos jugó hace 30, 40, 50 años ese papel de inseguridad, tomando muchas decisiones unilaterales en el mundo. Hoy eso ha variado y las democracias son más previsibles y por tanto las autocracias, que son cada vez más y cada vez más poderosas, hacen el mundo más imprevisible y crean más riesgos. Nacho, tú también has hablado de los servicios de inteligencia y en este contexto tengo aquí una pregunta de Eduardo Múñez del Ministerio de Exteriores de España. ¿Cuáles son los mecanismos de prevención en los que la Unión Europea está trabajando para evitar actuales y futuras injerencias extranjeras en los procesos democráticos de la Unión o de los Estados miembros?
Bueno, lo que hacemos las instituciones en estos años, lo que hemos hecho ha sido llamar la atención sobre el problema, porque había en muchos países y muchas opiniones públicas una absoluta desatención sobre el asunto. No se considera un asunto de primera magnitud las interferencias extranjeras en nuestros procesos democráticos, a pesar de que la Unión Europea venía avisando y creando sus propios sistemas, por ejemplo, de fact-checking y de en relación con la propaganda especialmente rusa, creando sus páginas web e informando al mundo. El Parlamento creó la Comisión de Injerencias Extranjeras en los Procesos Democráticos, que ya ha ampliado a 2 rondas digamos, sus capacidades, se ha extendido su mandato en dos periodos, y esa es la forma en la que el Parlamento está colaborando con ese tipo de información, con ese tipo de awareness, ese tipo de llamar la atención sobre un problema en el que las opiniones públicas estaban muy despistadas. Yo creo que esa es la forma de hacerlo, porque cuando se sabe que hay una injerencia extranjera, inmediatamente se ponen los medios. El problema es que esa injerencia extranjera muchas veces no es fácilmente detectable. Y lo estamos viendo con la guerra de propaganda de Rusia, con el uso de las redes sociales, con las fábricas de bots, con todos los perfiles falsos, diseminando propaganda directamente dirigida a legitimar la agresión rusa, por ejemplo, u otras que tienen que ver, como lo de TikTok, con una capacidad para almacenar información sobre ciudadanos que puede convertirse en un arma muy próximamente. Por tanto, lo que estamos haciendo la Unión Europea es, sobre todo, llamar la atención de los estados y de las opiniones públicas sobre que esto está pasando. Hemos tenido un desgraciado caso, el llamado Qatargate, aquí en el propio Parlamento. ¿Quién hubiera pensado hace 20 años que algunos países iban a invertir, entre comillas, esfuerzos de inteligencia en comprar, corromper diputados? Eso no era pensable hace 30 años. Hoy ha pasado en el Parlamento Europeo y, por tanto, es un riesgo para todas las instituciones en las que se toman decisiones. El Parlamento Europeo ahora toma muchas decisiones y es la última instancia para muchas decisiones muy importantes para muchos países, y eso ha provocado seguramente ese interés y que hayan encontrado, desgraciadamente, alguna manzana podrida en el Parlamento. Pero eso tiene que llamar la atención sobre que no estamos protegidos frente a esa interferencia extranjera que se da de muchas maneras. La financiación de partidos políticos por fuerzas extranjeras, los contactos discretos para alimentar una narrativa u otra, y tenemos algún caso en la propia España. Esa cosa que yo llamé la atención sobre ella, de las comisarías informales de China en no sé cuántos países de la Unión Europea y del mundo. De tal manera que llevaban funcionando años bajo la cobertura de asociaciones de ciudadanos chinos, y a lo que se dedicaban, que no es muy conocido, es a cuando una persona tenía alguna cuenta con la justicia china, que no tenía por qué ser una cuenta económica o de corrupción o de cuestiones económicas, podía ser también una persecución política, se le llevaba a una sala, se le ponía un vídeo y se le enseñaba al otro lado de la línea a su familia siendo amenazada. Y al final muchas personas han vuelto a China para hacer frente a procesos judiciales mediante un proceso ilegal, porque si China tiene que reclamar a un ciudadano, tiene que utilizar los mecanismos que existen en el derecho internacional para reclamar que le sea entregado a un ciudadano. No, esto era una presión utilizando a las familias para hacer que esas personas volvieran. Bueno, este tipo de prácticas han estado pasando. La interferencia o la entrada de propaganda rusa en España, en otros países, pero yo la sigo especialmente en España, es notable, notoria y subrayable, con narrativas que son francamente preocupantes y que a veces surgen de espacios donde uno debería pensar o tendería a pensar que hay un cierto pensamiento crítico. Pero bueno, todos sabemos cómo funciona esto. Se trata de repetir esa propaganda hasta que se meta en la opinión pública. Pasó con las vacunas y está pasando con la guerra. Afortunadamente, yo creo que la opinión pública española y europea están bastante conscientes del problema y comienzan a saber distinguir lo que es información de lo que es propaganda, pero todo lo que hagamos para llamar la atención sobre el fenómeno será bienvenido. Y en este contexto, ¿tú piensas que las medidas contra TikTok que estamos ahora poniendo son necesarias?
Porque algunos dicen que quizás es un poco exagerado. No conozco en profundidad el caso de TikTok. Me refiero el uso o el tipo de contrato que establece con sus clientes para el uso de sus datos. Lo que sí puedo garantizar es que no hay compañías en China que no dependan del Partido Comunista. La idea de que esto es una compañía privada que ha nacido en China y va a operar en el mundo y va a operar con criterios mercantiles, olvidémonos. Ninguna compañía china va a operar con criterios ajenos a los criterios políticos de la dirección del país. Y si alguien ha intentado la más mínima margen para comportarse como un simple empresario, ha sido detenido y ha sido desaparecido por no sé cuántas semanas. Por tanto, olvidemos cualquier esperanza de que las empresas chinas sean empresas. Las empresas chinas son tentáculos del poder político chino y punto. Y el partido está metido en todos los consejos de administración de las empresas. Las empresas nacen por la iniciativa de alguna persona, pero en cuanto tienen alguna capacidad de influencia, sobre todo fuera del país, son inmediatamente cooptadas y el Partido Comunista envía a los consejos de administración sus representantes para que controlen o para que usen las capacidades de esa empresa para fines que son políticos. Por tanto, no conociendo exactamente el tema de los datos que acumula TikTok, parece que todas las alarmas van en la misma dirección y creo que la última ha sido en Italia hace unos días en relación con la protección de menores. Bueno, esa es mi idea. Cuando hablemos con empresas chinas, habrá muchos decisores aquí en España que hablen con empresas chinas, tienen que ser conscientes que están hablando con el Partido Comunista Chino. Vamos a otro tema, Nacho. Tú también has mencionado la diplomacia cultural. Y tengo aquí una pregunta de Ana María Aldaz, de la Universidad de Murcia. Y Ana te pregunta, ¿qué peso específico impone el compromiso ecológico marcado por el Pacto Verde en la diplomacia europea? ¿No sería este un ámbito en el que deberíamos insistir a la hora de mostrar esa identidad cultural que sin duda compartimos? En teoría sí. En teoría sí, y de hecho lo hacemos con los países candidatos y los países cercanos. Es decir, nuestras políticas de transición ecológica están en la agenda que tenemos con todos los países candidatos y por tanto forman parte de la negociación, digamos, normal, porque esos países van a entrar en un club en el que las exigencias son las que son. Desde el punto de vista de nuestra capacidad o nuestra posición como actor global, el tema es más complicado. El tema es más complicado porque estamos en la gran foto, ¿no? ¿Por qué tiene que hacer sacrificios por la desastrosa situación del cambio climático provocado por el hombre espacios del mundo que no han provocado cambio climático, que no han hecho políticas de contaminación nos han llevado al cambio climático? Ese es el gran problema. China es un gran contaminador. No, China es un gran contaminador no per cápita. China es un gran contaminador porque su tamaño es enorme, pero si medimos per cápita seguramente hay otros países más contaminantes. Pero la cuestión es, ¿qué sacrificios? Porque nosotros sí parece que estamos dispuestos a hacer sacrificios. Nuestras sociedades europeas han entendido que había que hacer sacrificios. Todo el mundo va comprendiendo más o menos el final de los combustibles fósiles, las dificultades que había con el carbón. Todo el mundo va entendiendo más o menos, que esto es un proceso lento, en Europa lo va entendiendo. Ahora, pedir sacrificios a África, cuando África no ha contribuido a la contaminación que provoca el cambio climático, pedir sacrificios a América Latina es complicado. Y eso es lo que ellos reclaman. Habéis estropeado el clima mundial y ahora nos pedís sacrificios a todos. Y eso les parece injusto y tienen un fondo de razón. Pero lo cierto es que las circunstancias actuales obligan a que las políticas de transición verde impregnen todas las políticas. Pero hay que ponerse en la piel del país
no tan desarrollado al que le pedimos sacrificio. Por lo tanto, sí, la Unión Europea tiene que incluir en su caja de herramientas ayudar a evitar los efectos desastrosos del cambio climático en todas sus relaciones internacionales, pero debe ser cuidadosa a la hora de exigir cosas a otros que no han contribuido. Estoy pensando también en los problemas que hemos tenido con el Amazonas. El Amazonas es, en buena parte, territorio de Brasil y de otros países limítrofes, es un recurso nacional, pero es solo un recurso nacional el Amazonas, con su capacidad para generar oxígeno, o es de alguna manera un recurso que, obviamente, con el permiso de Brasil, todos tenemos que compartir. Bueno, eso está en el fondo de nuestro debate sobre el acuerdo de Mercosur. El acuerdo de Mercosur, aparte de por escrúpulos nacionalistas y proteccionistas franceses disfrazados de pelea ecológica, está también todo el problema de la desmatación, de la deforestación de Brasil, del uso de sus maderas y toda nuestra capacidad para limitar, por ejemplo, el movimiento de esa madera mediante acuerdos internacionales. Ahora, con el presidente Lula, esperamos volver a retomar un diálogo sincero con esos países, incluyendo nuestra preocupación sobre los aspectos ambientales que en el gobierno de Bolsonaro era muy difícil de vender. Pero la lógica es esa. Sí, toda la transición verde está en nuestras políticas exteriores, pero cuidado lo que pedimos a cada uno de los interlocutores. Nacho, aprovechando de que tú eres un gran experto de Turquía y de todo lo que se refiere a este país. Bueno, Turquía ha jugado un papel un poco ambivalente en esta guerra con Ucrania. Además, nos ha complicado la vida un poco dentro de la OTAN, además. Y dentro de poco vamos a tener elecciones en Turquía. ¿Cómo ves tú la situación? ¿Va a cambiar algo? ¿Puede cambiar algo? Belén García también nos pregunta cómo se debe reorientar la Unión Europea hacia Turquía. Tenemos que recalibrar nuestra política. Son tantos aspectos que no sé por dónde empezar. El formato de nuestra relación, Turquía es formalmente un país candidato a la Unión Europea. Formalmente es un país candidato a la Unión Europea, a pesar de que el proceso de adhesión está congelado desde hace varios años por la deriva autoritaria de Turquía. La gran duda ahora es, con independencia del terremoto y con independencia de las elecciones, ¿es este el formato adecuado para la relación con Turquía o no? Es decir, podemos pensar, Ilke Toigur, que trabaja en España, ha trabajado en el Cano, siempre ha dicho que por qué no exploramos el acuerdo de asociación, que es un acuerdo de los años 60, del que cuelga nuestra unión aduanera con Turquía. Turquía no quiere, formalmente no quiere saber nada de otro formato que no sea el proceso de adhesión, y un día sí, un día dice cosas muy feas de Occidente y de Europa, y otro día dice que el camino del país sigue siendo Europa. Esto es una tradicional esquizofrenia de los sistemas autoritarios que hoy Turquía es un sistema plenamente autoritario. Por tanto, la duda es qué formato para las relaciones con Turquía. Y yo creo que ese formato hay que dejarlo en suspenso hasta que se celebren las elecciones. La deriva del partido de Erdogan ha sido una deriva eurasianista, de ser un partido reformista al principio de este siglo, muy direccionado hacia Europa, se ha convertido en un partido más islamista, más islamizado, con una agenda religiosa mucho más clara y, por tanto, que complica, porque eso lleva una lógica autoritaria, complica la relación con la Unión Europea. Ahora mismo, siendo un país candidato, Turquía no converge en nada, diverge en todo, en todo. Custom Union, problemas, visa, liberación de la visa, no ponen en marcha las leyes que hay que cambiar. Proceso de adhesión congelado con una deriva autoritaria. Política exterior conflictiva, en conflicto con la Unión Europea, en Libia, en Siria, en Irak, en Nagorno, en la relación con Rusia, en la relación con Chipre y la relación con Grecia. Turquía tiene que decidir. Si es un socio de la OTAN, no puede comprar misiles rusos.
Y si es un socio de la OTAN, tiene que tener una cierta solidaridad con los socios de la Unión Europea en materia de sanciones. Turquía nunca ha aceptado sanciones fuera del marco de la ONU. Perfecto. Esa es una posición que tienen muchos países y que hay que entender. Pero una cosa es no sancionar y otra cosa es convertirse en el refugio preferido de los cleptócratas o en el hub preferido de todos los bienes que de todo el mundo, incluida la Unión Europea, llegan a Turquía y son reexportados a Rusia. En Turquía hay una demanda de ascensores italianos inexplicable, porque no se basa en ningún boom de la construcción. Y así muchos otros bienes de carácter tecnológico. Obviamente esos bienes están siendo reexportados a Rusia. Y la posición de Turquía es una posición complicada y molesta. Por una parte, ha conseguido el acuerdo del grano, que es bueno y permite sacar grano y fosfato por el estrecho del Bósforo y, por tanto, sacarlo del Mar Negro, de los dos países en conflicto. Pero, por otro lado, su posición es una posición muy dubitativa y demasiado comprensiva con la lógica rusa. Y yo creo que Turquía tiene que decidir. Yo me olvido de mi preferencia pro-europea y me convierto en un actor regional, solo regional, y tengo con la Unión Europea la relación que pueda tener Marruecos o Kazajistán. Bueno, es una opción. Pero Turquía tiene que decidirse. Y yo creo que tiene que decidirse después de estas elecciones. Si gana el presidente Erdogan, las cosas tienen que cambiar dramáticamente para que la Unión Europea no busque otro formato. El proceso de adhesión no puede durar así otros 2 o 3 años. La esperanza es que la oposición, que tiene posibilidades de ganar, ha hecho desde el principio un discurso pro-europeo. Cuidado, son todos nacionalistas. En Turquía no hay ningún partido que no sea nacionalista. O nacionalista turco o nacionalista kurdo. No hay nadie que salga de esa lógica. El sustrato común de la política turca es el nacionalismo. Y por tanto, también si gana la oposición vamos a tener situaciones seguramente complicadas que manejar, pero aparentemente son mucho más proclives a atar el país a la lógica europea y avanzar en el camino del proceso de adhesión. Y yo creo que aquí hay que ser muy serios. Si abrimos a Turquía de nuevo el proceso de adhesión, es porque si Turquía cumple, tiene que estar dentro. Lo que no vale es tener a un país entretenido otros 15 años para que al final aparezca un veto identitario, religioso o demográfico. Eso tiene que ser ahora. Si nos parece que Turquía, siendo un país tan grande, con otra religión y con otra tradición cultural, no debe estar en la Unión Europea, hay que decirlo ahora. Lo que no podemos es abrir el procedimiento cuando Turquía, dentro de 2, 10 o 12 años, haya cumplido todos los benchmarks, a última hora aparezca un veto de tipo religioso, identitario o demográfico. Eso no es lógico, yo eso lo he metido en mis informes. Si se le ofrece a Turquía otra vez reabrir el proceso de adhesión, es para pensar seriamente si queremos a Turquía en 15 o 20 años dentro de la Unión Europea. Y seguro que nos complicaría una diplomacia europea con una Turquía dentro y con un veto, ¿no? Tengo aquí una pregunta, volvemos a China, de Paula Oliver, del College of Europe. ¿Cómo está adaptando la Unión Europea su diplomacia con respecto a China desde que se la denominó como aliada, competidora y rival? ¿En qué sentido está abogando el Parlamento Europeo para que la diplomacia europea ajuste su posición en los próximos años? La gran duda respecto de China es si, como quieren los americanos, firmamos debajo, es decir, la lógica americana es yo conozco esto mejor que vosotros, vosotros firmad aquí debajo y haced lo que yo os diga, o si intentamos tener una posición relativamente autónoma, pero tampoco podemos tener una relación completamente ajena a lo que haga Estados Unidos, que hace mucho tiempo decidió que su interés ya no estaba en Iberoamérica ni en Europa, que estaba en Asia, hace ya muchos años, y que por tanto es cierto que tiene allí más experiencia, más capacidad y más análisis. Eso no quiere decir que las conclusiones políticas sean las que nosotros haríamos, pero esa es la gran duda ahora. ¿Hasta qué punto trabajar con los americanos sin perder una cierta autonomía que tiene toda la razón? Lo que pasa es que nuestros amigos chinos no lo ponen muy fácil desde muchos puntos de vista, entre otros, lógicamente, desde el punto de vista de los derechos humanos, pero también teniendo reacciones
que a veces son muy extrañas. Yo no recuerdo, ya ni recuerdo qué incidente creamos o qué papel aprobamos que provocó que China declarara que los miembros de la Comisión de Derechos Humanos, entre los que me encuentro, estábamos prohibidos de ir a China o nos habían puesto un país. Bueno, yo no creo que eso ayude mucho. Al final no se hizo el acuerdo de inversiones, que era un acuerdo que algunos países habían buscado mucho. Pero no siendo un socio, competidor, rival fácil, inevitablemente es un actor con el que hay que contar. Me preocupa mucho la presencia china en Iberoamérica. Es verdad que la hay también en Rusia, pero la presencia china en Iberoamérica está desplazando la densidad de la relación con Europa. Me preocupa mucho la desatención en Bruselas con Iberoamérica, porque esa desatención provoca vacíos que son inmediatamente rellenados por alguien, en este caso de China. Rusia hace una política exterior ruidosa, propagandística. China actúa con una absoluta discreción. Yo digo que Rusia es como un bulldozer y China es como una termita. Pero están llegando con sus políticas y con sus narrativas a todos sitios. La desatención o la lejanía con la que ven la guerra muchas sociedades africanas y iberoamericanas tienen que ver con esa sensación de que esto es un problema de ricos. Y esa narrativa es la que está llevando China a muchos sitios. Otra narrativa china que me preocupa muchísimo es la narrativa para dar un cierto sostén ideológico a los sistemas autoritarios. La narrativa china más peligrosa en este momento es la de no existe esta cosa de los derechos humanos. Eso es una arma neocolonial para volver a ejercer una hegemonía por parte del oeste sobre todo el mundo. No existe esa cosa de que toda persona, por serlo, tiene un conjunto inalienable de derechos, sea cual sea el lugar del mundo en el que viva. Los chinos discuten eso. Eso dependerá de la cultura, de la tradición, de la historia del país. Esa es la narrativa en este momento más disolvente que promueven los chinos de todo el mundo y la que yo creo que debería tenernos a todos muy, muy, muy pendientes porque es la que utilizan todos los autócratas del mundo para justificar la ausencia de democracia. Esto de los derechos es un invento de los occidentales cuando perdieron capacidad de influencia en el mundo, cuando dejaron de tener colonias, se inventaron mecanismos neocoloniales de hegemonía y uno de ellos es la idea de derechos humanos universales. Eso es muy peligroso. En relación con China, por tanto, hay que mantener un ten con ten difícil, sin engancharse del todo de los americanos y procurando tener una cierta autonomía y una cierta interlocución que, por cierto, los americanos nunca han dejado de tener. Tenemos un embajador español en China, por cierto. Embajador de la Unión Europea. Y eso refleja muy bien de que tenemos que actuar como una Europa unida, ¿no? Porque una España sola, una Francia sola no pinta nada y los chinos se aprovechan de esto. Volvamos a los Estados Unidos. Jordi Becaria de UAB nos pregunta, ¿puede precisar más la relación con Estados Unidos? También la relación comercial con un tratado de inversión y comercio. A ver, yo no soy especialista en temas comerciales, por lo tanto me siento un poco inseguro en este mundo. Lo que yo sí afirmo con toda rotundidad, en contra de lo que a veces se oye en Bruselas, nosotros no tenemos una alianza estratégica con Estados Unidos, Europa. Tenemos una alianza estratégica con el Partido Demócrata. Y esto es una cosa muy complicada. Es decir, nos parece que ahora tenemos una cercanía con Estados Unidos, una sintonía que se manifiesta en todos los foros internacionales y que es perfectamente lógica, pero cuidado, esto es porque está el Partido Demócrata. Pero una alianza estratégica no puede estar dependiendo de quién gobierna. Es decir, si gobiernan los republicanos dentro de poco y descubrimos que empezamos otra vez a enormes divergencias en todas las políticas, eso no es una alianza estratégica. Por tanto, ahí hay que remendar algo y arreglar algo para que realmente tengamos una alianza estratégica con Estados Unidos, no con el actual gobierno de Estados Unidos. La tendencia
proteccionista es una tendencia general, no es solo una tendencia de Estados Unidos. La pandemia puso de relieve la falsa premisa de las bondades universales de la globalización. Recordáis la narrativa hace muchos años. Da igual donde se produzcan las cosas. ¿Qué más da? Van a llegar inmediatamente. Hemos descubierto dramáticamente que no teníamos una cosa tan banal como mascarillas. No hablo ya de que no tuviéramos paracetamol, que la Unión Europea no produce ni un gramo de paracetamol. En el momento en que necesitábamos no teníamos una cosa tan banal como mascarillas. No hablo de aceleradores atómicos, no hablo de máquinas de análisis clínico. Mascarillas no teníamos. Y ese es un efecto de la globalización. Ese es un efecto de la lógica de ¿qué más da donde se produzcan las cosas? Por lo tanto, inevitablemente, la idea de una autonomía estratégica de la Unión Europea está contaminada de un carácter reactivo y defensivo. Y cuando hablamos de recortar las cadenas de valor, lo que estamos diciendo es que queremos producir tanto como sea posible dentro de la Unión Europea o en un entorno de vecindad de la Unión Europea razonablemente seguro y estable. Produzcamos las cosas más cerca, porque hemos descubierto que era mentira lo que nos habían contado de que un mundo globalizado y un sistema comercial abierto permitía que tuviéramos acceso a todos los bienes. Por tanto, esa lógica también está en Estados Unidos. Esa lógica no es una lógica, y está en Europa. Y las peleas entre nosotros por los subsidios nacionales son un reflejo de la pelea con otros actores internacionales que tienen las mismas preocupaciones proteccionistas que nosotros. Por tanto, el ambiente va de proteccionismo europeo, nacional dentro de la Unión Europea, y esa es la pelea de las ayudas y los subsidios, las ayudas de Estado y los subsidios, y a nivel internacional, porque los otros países también protegen sus mercados. Por tanto, sin querer entrar más allá, porque no me considero especialista, todo lo que pasa tiene que ver con una lógica en este momento que es inevitablemente reactiva, proteccionista y defensiva. Detrás de la idea de la autonomía estratégica, que yo apoyo absolutamente, inevitablemente tiene que haber una cierta capacidad de independencia también económica y de producción de los bienes que podemos consumir, lo cual crea el problema. Porque nosotros podemos producir coches y centrales nucleares, pero hay otros países que solo pueden producir soja y productos primarios, agrícolas. Y la cuestión es cómo volvemos a encontrar un equilibrio comercial que permita a los que saben hacer y pueden hacer y tienen terreno para hacer productos alimentarios, Ucrania con el grano, por ejemplo, y lo hagan en un sistema internacional que no les perjudique. Nacho, ya se está acercando el final de nuestra hora de conversar. Quizás una última pregunta. ¿Tú cuándo crees va a ser un buen momento para abrir los tratados, para implementar todo lo que has propuesto? Yo lo pregunto porque, bueno, hemos tenido algunas malas experiencias con referéndums en Francia, en Holanda, en Irlanda, en los años 2005, 2000, 2006, 2007. ¿Los Estados miembros van a estar de acuerdo? Hay un cierto tropismo, hay un cierto automatismo en que uno es más europeísta o más federalista cuanto más habla de reforma de los tratados, y yo quiero negar esa premisa. Uno es europeísta cuando no pone en riesgo cosas. Y uno es europeísta cuando avanza con prudencia, porque ya hemos tenido muchos tropezones, ¿eh? Ya hemos tenido muchos referéndums y muchos tropezones. A ver si vamos a cometer el mismo error. Yo creo que los tiempos no están para reforma de tratados. La guerra, con una COFOE que fue una misa concelebrada que no condujo a nada, a pesar de todas las fuegos artificiales alrededor de la COFOE. Porque ir a una conferencia o a una convención sin tener claro lo que se quiere es
es diferir o enviar a otro lado tus propias dudas existenciales. Yo creo que cuando se hizo la conferencia del futuro de Europa es porque las que lo promovieron no tenían muy claro. Porque si no se hubieran salido cosas. Porque las cosas salen cuando están maduras. Y si además de ese proceso de no saber muy bien hacia dónde dirigirnos, que no sea un cierto federalismo ambiental, que yo me parece muy bien y apoyo, al final se producen frustraciones. Voy a ser muy duro. Yo he desatendido absolutamente la COFOI. Me pareció una cosa que no tenía ningún sentido político. Es decir, atraer a todo ese movimiento ciudadano a una lógica de debate cuando todos los que promovían eso eran conscientes de que no era el momento para ir a abrir en canal la estructura de la Unión Europea, al final conduce a la frustración, porque ahí hay mucha inteligencia puesta por los ciudadanos, puesta por los federalistas, que al final no hay condiciones para hacerla, digamos, recaer en un proceso de reforma. Yo creo que la reforma de los tratados hay que hacerla cuando las cosas están muy maduras, cuando las cosas caen por su propio peso, y ahora estamos en medio de una guerra y creo que distraernos con la estructura del edificio cuando ese edificio está amenazado de la manera más dramática por una guerra en nuestras puertas, me parece que no es el momento, psicológico. Por tanto, desde el punto de vista psicológico no veo la necesidad de una reforma del tratado. Desde el punto de vista funcional hay cosas que arreglar, pero pueden esperar y muchas cosas pueden arreglarse con una cierta práctica política y con otras fórmulas. Y lamento que se haya lanzado una expectativa que inevitablemente muchos veíamos que iba a ser frustrada, que era la COFOE. Lamento terminar con una idea poco positiva, si queréis, pero repito mi primera idea. Hay una idea de que ser más pro-europeo es estar todo el día a promover los tratados. Mira, esto es como lo que decía Jordi Pujol, cuando un político no tiene imaginación promete una carretera. En Europa, cuando alguien no tiene muy claro por dónde tirar, empieza a pensar en reformar los tratados. Vamos a hacer políticas dentro de estos tratados porque han demostrado una enorme elasticidad para enfrentarse a 3 crisis seguidas estos tratados. Y hemos encontrado fórmulas para todo, para llevar armas a un país, para crear un sistema de deuda compartida, si cambian los tratados. Por tanto, no hagamos de la reforma de los tratados un talismán que todo lo arregla, porque hay formas de arreglar las cosas dentro de los tratados. Bueno, hay que ser realista también, ¿no? Y Nacho, para terminar quizás con algo más positivo, muchas personas te están felicitando por la exposición tan clara, entre ellos Carlos Jiménez Macías, que es ministro para Asuntos Legislativos en la Embajada de México. Y Carlos nos pregunta cómo mira el Parlamento Europeo el acuerdo con México. Esperamos su aprobación este mismo año. ¿Cómo ves esa posibilidad? Quizás una respuesta muy rápida. Sí, nosotros queremos cerrar ese dossier. Chile y México tienen que salir. Mercosur, veo que va a haber complicaciones, pero México y Chile tienen que salir. Esa es la decisión firme que nos ha expresado muchas veces Borrell. No sé exactamente dónde están los últimos flecos de las negociaciones, pero la voluntad política de cerrar ha sido acelerada también por la situación geoestratégica. Necesitamos anclar Iberoamérica y Centroamérica a las lógicas occidentales, no diré europeas ni americanas, a las suyas, porque son países con los que tenemos una enorme identidad cultural y de modos de vida. Son seguramente la parte del mundo con la que más cómodos nos sentimos desde todos los puntos de vista, incluido el político en los foros internacionales, y yo creo que eso tiene que cimentarse también con este tipo de acuerdos. Por tanto, la voluntad política es firme. No conozco exactamente en qué momento está el dossier. Ahí está nuestra compañera Inmaculada Rodríguez Piñero, que es especialista en el comercio de la Delegación Socialista y que está llevando a México, Chile, y seguramente os podrá dar más información sobre los aspectos técnicos. Pero yo reafirmo la voluntad política de cerrar cuanto antes esos dosieres, que acaba de ser, yo creo, expresada por Borrell en la cumbre iberoamericana. Aunque él ha hablado de las asignaturas pendientes, yo creo que sin entrar mucho en detalle, seguramente porque Mercosur
puede atascarse de nuevo. Creo que con eso ya vamos a terminar. No he podido hacer todas las preguntas, has provocado mucho interés, Nacho, pero como ya os he dicho, podéis mandar un email al eurodiputado y os facilitamos el email de su Yo también oficina. estoy, Jorgen, si queréis que vaya a alguna universidad, a algún centro, ir físicamente, oye, mandáis un correo, yo veo siempre la posibilidad porque me gusta hacer cosas en España en directo, especialmente con universitarios, con expertos, lo que queráis, podemos encontrar la fecha. Bueno, sería un placer también repetir este formato de forma presencial en algún momento aquí en Madrid. Muchísimas gracias a ti, Nacho, por tu tiempo. También muchísimas gracias a vosotros, los oyentes, y que tengáis todos una buena semana. Adiós. Hasta Gracias, luego. amigos.